80 aviones, 80 cazas americanos ardiendo en el suelo en Qatar ahora mismo. No inutilizados, no en evaluación de daños, ardiendo. De la manera en que arden las cosas cuando alguien sabía exactamente dónde estaban, exactamente cuándo estarían reabastecidos de combustible, exactamente cuándo estarían armados para la misión del día siguiente, y exactamente cuál era la ventana de 90 minutos, durante la cual 80 de los cazas más avanzados del inventario americano estarían simultáneamente vulnerables en el mismo lugar al mismo tiempo. 80 aviones. Ese número necesita flotar en el aire un momento antes de que yo les diga cualquier otra cosa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene alrededor de 1.860 cazas y aviones de ataque en todo su inventario global, sumando todos los servicios, Fuerza Aérea, Marina, Cuerpo de Marines. La flota táctica completa americana ronda las 3.360 aeronaves. 80 destruidas en un solo ataque, en una sola base, en un solo país, en menos de 5 minutos. Es la mayor pérdida de aviación táctica americana en un único evento desde Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. No desde Corea, no desde Vietnam. 81 años de guerra aérea sin nada comparable. Y hoy llega esto. Y aquí está lo que hace que este momento sea distinto de Pearl Harbor y más alarmante, no menos. En Pearl Harbor los japoneses lograron la sorpresa a través del engaño, la distancia y el elemento inesperado. Al-Udeid llevaba 19 días en máxima preparación defensiva activa. Baterías Patriot, sistemas de armas de corto alcance, cobertura aérea de alerta temprana. La arquitectura completa que el ejército americano despliega para proteger sus activos más valiosos en zona de guerra. Irán atravesó todo eso en menos de 5 minutos. ¿Cómo? ¿Qué significa para esta guerra? ¿Qué significa para cada aliado que está mirando cómo la base aérea regional más importante de América se convierte en un incendio sobre la pista? Eso es lo que les voy a explicar hoy. Porque esto no es solo una historia militar. Es la historia que va a redefinir el conflicto, en los libros de historia que se escribirán cuando termine, y también va a mover mercados, cadenas de suministro y presupuestos de defensa durante la próxima década. Antes de entrar en el análisis, una cosa. Hay algo delicioso en la naturaleza de esta noticia. Los mismos funcionarios que llevaban 19 días diciéndole al mundo que Irán estaba degradado, agotado, disminuido en capacidad y a punto de rendirse, acaban de ver cómo ese Irán degradado destruye 80 cazas en menos de 5 minutos en la base que ellos mismos describían como la más protegida de la región. Esa brecha entre la narrativa oficial y lo que ocurre en la pista es precisamente la razón por la que estamos aquí. Porque cuando los datos dicen una cosa y los comunicados de prensa dicen otra, alguien tiene que ir al gráfico. Y hoy el gráfico es un área de estacionamiento de aeronaves en llamas en el Golfo Pérsico. Vamos por partes. Primero entendamos qué es realmente Al-Udeid, porque decir que es la mayor base americana en Oriente Medio hace que suene como una entre varias. No es una entre varias, es la única que importa. Está ubicada a unos 30 kilómetros al suroeste de Doha, en Qatar, arrendada al ejército americano desde 2001. Opera en una pista de más de 16 kilómetros, una de las pistas militares más largas del mundo, capaz de manejar simultáneamente cualquier aeronave del inventario americano. Alberga aproximadamente 10.200 militares. Y lo más importante de todo, el cuartel general avanzado del Comando Central de los Estados Unidos, el mando combatiente responsable de las operaciones militares en 23 países, opera desde ahí. Cada operación americana en Oriente Medio, Asia Central, el Cuerno de África, se coordina desde una instalación en la base que Irán acaba de atacar con suficiente precisión para destruir 80 aeronaves en menos de 5 minutos. Por lo tanto, el primer dato que necesitamos procesar es este. Irán no golpeó 80 aviones. Irán golpeó la operación aérea. Las aeronaves destruidas no eran una colección aleatoria de lo que estaba aparcado en la base. Eran el paquete de ataque concentrado que los planificadores americanos habían ensamblado para la próxima fase de operaciones. 35A de quinta generación. F-15C con munición de precisión y guerra electrónica. F-16C para supresión de defensas aéreas. A-18G Growlers, cuya función específica es cegar radares iraníes en los segundos antes de que los aviones de ataque crucen la frontera. Irán destruyó la arquitectura funcional de las operaciones aéreas americanas contra Irán, no aviones individuales. El sistema integrado que hace que los ataques aéreos funcionen como un organismo coordinado. Bien, ahora la pregunta obligatoria, ¿cómo lo hizo?
Vamos a la secuencia técnica porque aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Al-Udeid tiene 5 capas defensivas separadas, 3 baterías de misiles Patriot para amenazas exteriores, 2 sistemas de defensa de corto alcance para amenazas de baja altitud, sistemas de armas Phalanx en el perímetro, sistemas CRAM contra cohetes y morteros, y cobertura radar integrada conectando todo eso. 5 capas entre un misil iraní y las áreas de estacionamiento donde 80 aviones estaban reabastecidos de combustible y armados. Irán diseñó 4 olas secuenciadas para explotar las limitaciones operacionales específicas de cada una de esas capas en el orden preciso en que quedarían expuestas. La primera ola fue balística. 8 misiles lanzados simultáneamente desde el oeste de Irán. Sus objetivos no eran los aviones. Sus objetivos eran los radares de los Patriot, los sistemas AN/MPQ-65 que dan los datos de seguimiento a las baterías. Sin radar, el lanzador Patriot funciona físicamente pero opera ciego, no intercepta lo que no ve. 3 de los 4 sistemas de radar quedaron destruidos o degradados en poco más de un minuto. La segunda ola fue hipersónica, 4 misiles a Mach 14 con fase terminal maniobrable, lanzados poco menos de un minuto después de la primera ola, apuntando a las posiciones Shorat y los sistemas Phalanx. Velocidad hipersónica contra sistemas de defensa cuyos radares ya estaban destruidos o en proceso de reinicio. No hay solución de intercepción disponible en esa ventana. Los misiles golpearon sus objetivos entre el enfrentamiento Patriot de la primera ola y el intento de los sistemas de reiniciarse para un segundo ciclo. La tercera ola fueron misiles de crucero, aproximación de baja altitud siguiendo el terreno desde el Golfo, por debajo del horizonte radar de cualquier activo de vigilancia restante, con guía de seguimiento de terreno que los mantuvo a menos de 12 metros de altitud hasta el enfoque terminal, con coordenadas actualizadas en tiempo real, suficientemente precisas para distinguir entre la fila de F-35 en el área norte y la fila de F-15 en el área sur. La cuarta ola llegó simultáneamente con la tercera. Misiles balísticos contra la infraestructura de almacenamiento de combustible, el depósito de municiones y las instalaciones de mantenimiento, no para destruir más aeronaves, para garantizar que cualquier aeronave que sobreviviera no pudiera ser reabastecida, armada o reparada dentro de ningún plazo operacionalmente relevante. 4 olas, menos de 5 minutos, 5 capas defensivas derrotadas en secuencia, 80 aeronaves destruidas. Eso no es improvisación. Eso es el producto de años de análisis de la arquitectura defensiva americana, de estudiar los tiempos de reinicio de los radares Patriot, el piso de altitud de enfrentamiento Shorat, la latencia de respuesta del Phalanx, el arco de cobertura CRAM, y diseñar una secuencia que explota cómo interactúan esas limitaciones cuando se estresan simultáneamente. Irán ha estado preparando este ataque durante años. Esta mañana lo ejecutó. Ahora, la pregunta que cada analista de contrainteligencia en el planeta está respondiendo en este momento: ¿cómo supo Irán exactamente qué aeronaves estaban reabastecidas de combustible y armadas, en cuáles posiciones exactas y en qué ventana de tiempo? Las imágenes satelitales muestran edificios y áreas, no muestran el estado de carga de combustible y armamento de cada aeronave en tiempo real. Para eso necesitas inteligencia de otra naturaleza, inteligencia humana dentro de la base, o penetración técnica de los sistemas de comunicación que describen el estado de preparación de las aeronaves al mando operacional, o las dos cosas simultáneamente. Esa es la segunda emergencia que corre en paralelo con todo lo demás que esta mañana ha generado. No la que más aparece en los comunicados oficiales, pero probablemente la más grave en términos de consecuencias a largo plazo. Vayamos a los números de mercado, porque aquí es donde el análisis deja de ser abstracto y se vuelve concreto para cualquiera que tenga algo ahorrado o algo que perder. Qatar administra a través de su autoridad de inversión un fondo soberano de riqueza de 470.000 millones de dólares en activos globales. Renta variable, bienes raíces, infraestructura, capital privado. Los gestores de ese fondo abrieron la mañana con una reunión que no tenía nada que ver con estrategia de inversión y todo, que ver con lo que un área de estacionamiento en llamas significa para la estabilidad política y física del país. Natal del fondo. Los bonos soberanos cataríes vieron ampliarse sus diferenciales de rendimiento en los minutos posteriores a la confirmación del ataque. Eso es el mercado diciéndote que el riesgo de prestar dinero a Qatar acaba de subir. El fondo soberano gestionando 470.000 millones de dólares en nombre de un país que acaba de tener su mayor arrendatario militar atacado no opera igual que ayer. Así de simple. Pero el impacto no se detiene en las finanzas cataríes.
Vayamos a la cadena de gas natural licuado, porque ahí es donde la conexión con la economía global se vuelve operacional y no teórica. Qatar es el tercer productor mundial de gas natural licuado. Corea del Sur importa el 38% de su GNL de Qatar. La fabricación surcoreana, semiconductores, paneles, componentes automotrices, funciona con energía, y esa energía tiene una partida de costo que se llama GNL qatarí. Una interrupción sostenida del suministro no eleva solo los precios de la energía en Seúl, eleva el costo de fabricación de cada producto que sale de esas fábricas. Y de ahí el movimiento se propaga. Los chips de Samsung van a los teléfonos fabricados en Vietnam, a los laptops ensamblados en China, a los sistemas de control automotriz en autos construidos en Alemania, en los Estados Unidos, en Japón. El costo energético de fabricar esos chips es una partida en el costo de producción de Samsung. Esa partida se está moviendo hoy. Y cuando se mueve, el movimiento corre a través de cada producto en el que ese chip termina, hasta que llega a las manos de un consumidor que nota que su próximo teléfono cuesta más de lo que esperaba, y no tiene manera de saber que ese incremento se remonta a un área de estacionamiento de aeronaves en Qatar. 8.000 millones de personas aguas abajo, 80 aviones en una pista en Qatar. La distancia entre esos dos hechos es toda la economía que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Y el precio del petróleo. El Brent estaba en niveles ya elevados antes de esta mañana. Las primas de riesgo geopolítico sobre el crudo llevan 19 días acumulándose. Lo que ocurrió en Aludey esta mañana no es un evento que los traders de energía van a descontar como ruido. Es la confirmación de que el actor que ha demostrado capacidad para atacar infraestructura energética en el Golfo con precisión y secuenciación sofisticada, también puede atacar la principal base militar que en teoría protege esa infraestructura. Esa confirmación vale puntos sobre el precio del barril. Hablemos de la narrativa oficial, porque aquí es donde yo me indigno de verdad, y los datos me dan toda la razón para hacerlo. El Comando Central describió Al-Udeid, la semana pasada, como la base americana más fuertemente defendida de la región. Baterías Patriot, sistemas de armas de corto alcance, cobertura de alerta temprana aérea, medidas activas de protección de la fuerza continuamente actualizadas. La implicación era que estaba protegida precisamente contra el tipo de ataque que acaba de ocurrir. Y durante estos 19 días, Trump ha estado diciendo que Irán está a punto de rendirse, que la campaña de degradación funciona, que la capacidad iraní está disminuyendo, agotado, reducido, a punto de ceder. Irán acaba de destruir 80 aeronaves americanas en menos de 5 minutos en la base más protegida de la región. La brecha entre esas dos realidades no es una brecha que los comunicados de prensa cierran. Es la brecha que define la crisis política que se va a desarrollar en Washington en las próximas 48 horas. El Comité de Servicios Armados del Senado ya estaba presionando antes de esta mañana por sesiones informativas sobre costos operacionales. El presidente del comité ya había declarado públicamente que los 11.100 millones de dólares gastados en los primeros 6 días de operaciones no produjeron los resultados que debían producir. El comité presupuestario de la Cámara ya estaba calculando la trayectoria financiera de operaciones continuas contra las apropiaciones disponibles. El ataque a Al-Udeid no solo cambia el cálculo militar, cambia el político. El 92% de oposición doméstica americana a esta guerra era oposición a una guerra descrita como acercándose a su punto final. Ahora es oposición a una guerra en la que la base aérea más importante del teatro acaba de perder 80 aeronaves en menos de 5 minutos. La circunscripción para continuar, siempre estrecha contra un 92% de oposición, no ha crecido esta mañana. Vayamos a la respuesta de los actores externos, porque son la señal más clara de cómo los estados que cuentan están leyendo lo que ocurrió. Rusia publicó una evaluación formal a cerca de 2 horas de la confirmación del ataque. No análisis clasificado compartido con aliados. Evaluación pública. Los analistas del Ministerio de Defensa ruso describieron la secuencia de 4 olas como la aplicación más sofisticada de doctrina de ataque coordinado multidominio contra una instalación defensiva fija en la historia de la guerra moderna. Una evolución táctica más allá de cualquier cosa demostrada en cualquier conflicto anterior, incluyendo las propias operaciones de Rusia en Ucrania. Rusia no está simplemente analizando lo que hizo Irán. Rusia se está asegurando de que cada planificador militar en cada país en el planeta entienda que la doctrina que Irán acaba de demostrar funciona contra la arquitectura defensiva que América despliega para proteger sus bases más importantes. Rusia quiere que los planificadores de defensa de la OTAN actualicen sus supuestos,
porque el entorno estratégico de Rusia incluye bases americanas en Europa protegidas por la misma arquitectura defensiva que acaba de fallar en Qatar. China fue más operacional. Pekín emitió advertencias de viaje formales para ciudadanos chinos en Qatar y los Emiratos, y simultáneamente el mando naval chino emitió protocolos actualizados de evaluación de amenazas para operaciones en el Mar del Sur de China, que incorporaron las lecciones tácticas de Al-Udeid. La planificación naval china revisó su modelo de amenaza para las bases americanas en Guam, en Japón, en Corea del Sur, las bases que el Comando del Pacífico americano utiliza para proyectar poder hacia el territorio chino, basándose en lo que Irán demostró esta mañana en Qatar. La secuenciación de 4 olas, el ataque prioritario al radar, la penetración hipersónica de los Shorad ha sido añadida a la planificación operacional china para una contingencia que Pekín espera que nunca llegue, pero que está constitucionalmente obligado a preparar. El Ministerio de Defensa de Taiwán emitió una declaración pidiendo moderación mientras simultáneamente solicitaba consulta de emergencia con el Comando del Pacífico sobre las implicaciones de Al-Udeid para la arquitectura defensiva que protege los activos americanos en el estrecho de Taiwán. Las baterías Patriot, que defienden los intereses americanos en el Pacífico Occidental, utilizan el mismo radar que Irán acaba de demostrar que puede cegar con una primera ola balística. Los planificadores de defensa de Taiwán no están sobrereaccionando. Están haciendo su trabajo y la OTAN convocó una sesión de emergencia, no una consulta programada, una sesión a la que asistieron ministros de defensa. La alianza, cuyos 29 miembros operan bases avanzadas americanas protegidas por la misma arquitectura defensiva que falló en Al-Udeid, pasó 4 horas discutiendo lo que ese fracaso significa para los supuestos que sustentan la defensa colectiva en Europa. La sesión no produjo ninguna declaración pública. Las conversaciones privadas que produjo van a dar forma a las decisiones de adquisición de defensa europea durante la próxima década. A mí me parece que hay una pregunta que nadie en los medios oficiales está haciendo con la claridad que merece, y es esta. Si la arquitectura defensiva más sofisticada que América despliega en zona de guerra activa puede ser derrotada en menos de 5 minutos con un ataque secuenciado diseñado sobre el conocimiento específico de sus limitaciones operacionales, ¿qué supuestos de la doctrina de defensa global americana hay que revisar? No lo pregunto como alarmismo, lo pregunto porque es la pregunta que Rusia está publicando, que China está incorporando a sus protocolos operacionales, que Taiwán está llevando al Comando del Pacífico y que la OTAN está discutiendo en sesiones cerradas sin declaración final. Cuando todos los actores que cuentan están haciendo la misma revisión de supuestos, el análisis honesto tiene que nombrar eso directamente. Por lo tanto, la conclusión operacional de hoy es esta. La guerra aérea americana contra Irán continúa, pero continúa de manera diferente. Diferente significa más cautelosa, menos efectiva, con conciencia de que la base desde la que se lanzan las operaciones puede ser atacada a voluntad con suficiente precisión para destruir 80 aeronaves en menos de 5 minutos. Las operaciones de reemplazo de aeronaves toman entre 12 y 20 horas de vuelo de traslado desde Europa o el continente americano, y la capacidad de reabastecimiento en ruta ya estaba degradada por la destrucción de aviones cisternas en ataques anteriores. Qatar, que llevaba 19 días intentando describirse como anfitrión neutral de una base en zona de guerra, está en la guerra, y el 92% de oposición doméstica americana a ese conflicto es ahora oposición a una guerra en la que la mayor pérdida de aviación americana desde Pearl Harbor ocurrió el día 19, mientras la narrativa oficial describía un adversario a punto de rendirse. Los mercados van a procesar todo esto durante los próximos días. El petróleo tiene presión alcista, el GNL tiene presión alcista, los bonos soberanos del Golfo tienen presión sobre los diferenciales. Los contratistas de defensa que venden los sistemas que acaban de demostrarse insuficientes tienen un problema de credibilidad que sus accionistas van a notar. Y los que venden los sistemas alternativos, los hipersónicos, las capacidades de defensa de nueva generación, tienen una demostración de mercado que ningún catálogo podría haberles comprado. Eso es lo que hay hoy. Yo ya dije lo que tenía que decir. Me voy a dar una vuelta. Adiós.